Bienvenidos a un video más con el profe Zúñiga. En esta ocasión te explicaré cómo sumar vectores utilizando un método gráfico conocido como el método del polígono. Dicho método consiste en construir un polígono, es decir, una figura cerrada, con los vectores sumandos o también llamados vectores libres, manteniendo para ello constantes sus tres componentes, uniendo el extremo del primer vector con el origen del segundo vector y así sucesivamente, es decir, ubicando los vectores uno a continuación del otro. El vector resultante, o también llamado vector neto, se determina uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector. Traigo el siguiente ejemplo. Tenemos tres vectores libres y nos solicitan sumar y obtener su vector resultante. Aplico el método del polígono teniendo en cuenta que los vectores debo ubicarlos uno a continuación del otro. Tengo por aquí el vector A, respeto magnitud, respeto la dirección y el sentido. Tengo el vector B, la misma situación, respeto sus tres componentes y finalmente tengo el vector C. Todos tres vectores están ubicados uno a continuación del otro. Finalmente, el vector resultante consiste en unir el origen del primer vector con el extremo del último vector. Es decir, que el vector resultante está definido mediante el vector R. Como se puede apreciar en la gráfica, está definido por las coordenadas 4, 3. Ejemplo número 1. Calcular el valor de los vectores A más B. Como se puede apreciar en la gráfica, dichos vectores participantes, o también llamados vectores sumandos, están ubicados uno a continuación del otro. Por ahí tenemos el vector A, luego tenemos el vector B. El vector resultante o suma, recordemos mediante el método, consiste en unir el origen del primer vector con el extremo del último vector. Para este caso, el vector resultante es aquel que está de color rojo. Si observamos la gráfica, dicho valor corresponde a menos x, es decir, la opción correcta es la opción C. Ejemplo número 2. En la figura, el vector resultante de u más w menos v tendrá la dirección y sentido indicado. Es importante determinar cuál de las opciones es correcta. Para ello, aplico el método del polígono recordando que se deben ubicar los vectores libres o sumandos uno a continuación del otro. Parto del vector u, luego tomo el vector w y, como puedo observar en la operación, me piden el vector menos v. Es decir, que ese vector es un vector opuesto. Por lo tanto, tiene la misma dirección, tiene la misma longitud, pero en sentido contrario. El vector v está apuntando hacia la derecha, por lo tanto, el menos v debe apuntar hacia la izquierda. Y finalmente, el vector resultante o suma se establece uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector. Es decir, que la opción correcta, como se puede observar, corresponde a la opción D. Ejemplo número 3. Los vectores que aparecen en la figura representan las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo. El lado de una cuadrícula representa una unidad de fuerza. ¿Cuál es la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo? Si observamos la gráfica, donde están ubicados los vectores libres o sumandos, podemos determinar que el vector A tiene una proyección hacia la derecha y tiene una proyección hacia abajo. Es decir, que al ser a la derecha, eso es positivo, y al estar ubicado hacia abajo, ese valor es negativo. Por lo tanto, el vector A se define de la siguiente forma: 4 en X menos 3 en Y. Lo mismo si observamos el vector B, este está definido de la siguiente forma: menos 2,1. El vector C está definido
como 2,2 y finalmente el vector D está definido como menos 3,1. Al pedirme la fuerza neta o resultante, esto se lo obtiene sumando las componentes en X y las componentes en Y. Es decir, que la resultante toma el valor de 1,1. Si observamos las opciones, la opción válida corresponde a la opción B, ya que sus componentes son positivas. Pero también podemos comprobar mediante el método gráfico conocido como el método del polígono. Para ello, tomo mi plano y ubico los vectores uno a continuación del otro. Parto del vector A respetando sus componentes. Luego ubico el vector B de igual manera, respetando componentes, el vector C y finalmente tengo el vector D. El vector resultante consiste en la unión del origen del primer vector con el extremo del último vector. Y el vector resultante, en este caso, corresponde a aquel vector de color amarillo, que si comparamos las opciones, corresponde a la opción B. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a este canal.